Siempre pensamos que ciertas historias solo ocurren en las películas, ¿verdad? Las realmente dramáticas, donde lloramos de principio a fin y salimos del cine pensando en la vida. Pero, créanme, la vida real a veces supera cualquier guión, y la historia de Elise es una de esas que te atrapan y te hacen creer que, al final, siempre encontramos la luz, incluso cuando todo parece oscuro. Era una tarde de otoño, con ese sol perezoso de Sao Paulo, cuando todo se derrumbó para ella, Elise. Tenía solo 17 años, pero ya cargaba con el peso de toda una vida, embarazada de 4 meses, con una barriga que empezaba a mostrarse y a traicionarla. Su vida era una mezcla de miedos e incertidumbres. Vivía en una casa sencilla a las afueras de la ciudad, con su madre, doña Marcia, una mujer fuerte pero con una rigidez que parecía de piedra. Ese día, la casa, que se suponía debía ser un refugio, se convirtió en un campo de batalla. Las duras palabras de su madre acusándola de avergonzarla. La familia resonaron como látigos y el portazo tras ella selló su destino. Elise estaba en la calle, sola, con 50 reales arrugados en el bolsillo y una mochila con poca ropa. Caminaba sin rumbo, con el corazón encogido y el estómago revuelto, buscando un amigo que pudiera cobijarla. Pero la respuesta siempre era la misma, un no disfrazado de miedo, un no quiero meterme en líos. Cada puerta que se cerraba era un atisbo de esperanza que se desmoronaba y la soledad se convertía en una sombra gigante que la seguía. Cayó la noche, densa y fría, y el único lugar que le quedaba era un frío banco en la Praça da República, en pleno corazón de Sao Paulo. Allí, entre el ruido de los coches y el silencio aterrador de la madrugada, el miedo era casi palpable. Cada figura que pasaba parecía una amenaza, y el estómago vacío le dolía tanto como el alma. Fue entonces cuando una voz ronca pero sorprendentemente suave rompió el silencio. «Oye, chica, ¿te has perdido?» Era Vera, una mujer, sin hogar, con el rostro marcado por el tiempo y las dificultades, pero con una mirada que transmitía la sabiduría que la calle enseña. Vera la recibió ofreciéndole un trozo de pan y una manta gastada, y allí, bajo ese cielo estrellado, Elise encontró un alivio temporal. Vera no solo le dio a Elise un techo improvisado, sino también un hombro para llorar y el consejo que solo alguien que conoce la crudeza de las calles puede dar. Le habló de los peligros, las trampas y el mal que acecha en cada esquina, especialmente para una chica embarazada y solitaria. La plaza, que antes había sido solo un banco frío, comenzó a transformarse. Vera presentó a Elise a otros residentes, un grupo heterogéneo de almas perdidas, pero con un sentido de comunidad que la familia de Elise, irónicamente, nunca había tenido. La acogieron en su campamento improvisado, una maraña de cartones y mantas, pero que, en ese momento, era el lugar más seguro del mundo. Mientras Elise intentaba sobrevivir en la jungla de asfalto, en otro rincón de la ciudad, lejos de la Plaza de la República, la vida de Benicio Duarte se desmoronaba de una forma distinta. El director ejecutivo de Green Tech Solutions, un imperio tecnológico, estaba inmerso en un mar de acusaciones legales infundadas. Por fuera, era la viva imagen del éxito, trajes impecables, coches de lujo, un mundo de poder e influencia. Por dentro, un profundo escepticismo, fruto de un pasado doloroso, le corroía el alma. El abandono de su padre a los 8 años y la brutal traición de su prometida y su pareja le dejaron cicatrices invisibles, haciéndole creer que la bondad humana era solo una ilusión. Esa noche, su inquietud era mayor de lo habitual. Las cifras del balance de la empresa, los correos electrónicos que amenazaban con demandas, nada parecía tan importante como ese vacío en su pecho. Impulsado por un impulso inexplicable, abandonó el lujo de su apartamento y decidió caminar por las calles del centro, un marcado contraste con su universo habitual. La fría brisa de la noche paulista parecía cargar con el peso de sus pensamientos, y caminaba sin rumbo, buscando solo alivio a su tormento interno. Fue entonces cuando, al pasar por la Praça da República, sus ojos se toparon con la figura acurrucada de Elise en el banco.
Al principio solo era otra silueta en la oscuridad de la noche, pero algo en ella lo detuvo. No fue su tristeza ni su aparente fragilidad, fue su mirada. Una mirada que transmitía una extraña mezcla de miedo y una determinación casi salvaje, como si, a pesar de todo, albergara una tenaz llama de vida en su interior. Esa imagen lo golpeó con fuerza, una punzada en el pecho que no pudo descifrar. La voz interior, la que siempre le advertía que no se involucrara, que mantuviera las distancias y protegiera su corazón ya herido, le gritaba en los oídos: «No es tu problema, Benicio. Sigue adelante. Ya te has hecho demasiado daño por la bondad de los demás». Pero, por alguna razón que no entendía, la imagen de Elise permaneció grabada en su mente, como un tatuaje invisible. Lo siguió a casa, invadió sus pensamientos y le robó el sueño, transformando la tranquilidad de su noche en un torbellino de preguntas. La inquietud de Benicio no era algo que pudiera ignorar sin más. Esa imagen de Elise, tan frágil y a la vez tan fuerte, se había instalado en su pecho como hacía mucho tiempo que no sentía. Era una sensación extraña, casi incómoda, porque contradecía todo lo que había construido para protegerse: frialdad, escepticismo, distanciamiento de cualquier emoción que pudiera llevarlo a la decepción. Pero, por mucho que intentara racionalizarlo, la necesidad de hacer algo por ella era más fuerte. Era una voz insistente, un susurro que se negaba a silenciarse. Así que, al día siguiente, antes de que el sol siquiera rozara el horizonte, Benicio se encontraba en el supermercado. Él, el millonario empresario acostumbrado a delegar todo, empujaba un carrito eligiendo pan, fruta, agua, una manta suave y algo de ropa abrigada. No eran regalos, no eran caridad en su mente cínica. Era un gesto casi mecánico, una forma de calmar esa voz que gritaba en su interior. No entendía bien por qué, pero sentía que tenía que hacerlo. Regresó a la Plaza da República, el mismo lugar que había intentado olvidar, y ahí estaba ella, exactamente donde la había visto por primera vez. Elise, acurrucada, con el rostro pálido y los ojos llorosos, pero con la misma llama tenaz que lo había atormentado. Vacilante, se acercó y le ofreció la bolsa. Al principio, su reacción fue la esperada, pura desconfianza. Lo miró de arriba abajo con dignidad herida y negó con la cabeza. «No quiero caridad», dijo con voz débil pero firme. Benicio, que no estaba acostumbrado a que lo contradijeran, sintió una punzada de sorpresa. Su terquedad, su orgullo en medio de esa situación vulnerable lo impresionaron. Insistió, explicando que no era caridad, sino una forma de ayuda mutua. Fue entonces cuando Elise, con un brillo en los ojos, le propuso un trato que lo desarmó. «Lo acepto como préstamo, pero pagaré hasta el último centavo. Quiero trabajar por él». Esa frase, dicha con tanta convicción por alguien que no tenía nada, hizo que una barrera dentro de Benicio se derrumbara. Y así fue como Elise, la chica de la plaza, acabó en el corazón del imperio de Benicio Duarte, no como una empleada más, sino con una tarea que él inventó sobre la marcha: organizar la biblioteca corporativa de Greentech Solutions. Un espacio enorme, lleno de libros polvorientos y olvidados que nadie se molestaba en ordenar. Era una prueba, quizás, o simplemente una excusa para que se quedara, para comprender esa extraña fuerza que irradiaba. Los días transcurrieron, y la biblioteca, antes un escenario de silencio polvoriento, empezó a cobrar vida con la presencia de Elise. Benicio, quien antes mantenía una distancia prudencial, comenzó a observar a la chica, intrigado por la pasión con la que organizaba cada estante, cada libro. No se quejaba del trabajo, no pedía favores, simplemente trabajaba con una dedicación que rara vez veía en sus empleados de mayor antigüedad. Cada día, una nueva barrera invisible entre ellos parecía disolverse. No con grandes gestos, sino con pequeños momentos de silencio compartido, con miradas que se cruzaban y se prolongaban un poco más de lo necesario. Empezaron a hablar, primero de los libros y la organización, luego de temas más profundos como si un hilo invisible los acercara. Benicio, que había construido muros gigantescos a su alrededor,
Se dio cuenta de que Elise, con su inocencia y su franqueza cautivadora, era capaz, sin querer, de derribar cada ladrillo. Se encontró hablando del abandono de su padre, del dolor de la traición de su prometida y su pareja, heridas que guardaba bajo llave. Era extraño, casi aterrador, la facilidad con la que se sinceró con aquella chica que había conocido en la calle. Elise, a su vez, sintió una profunda conexión con Benicio, algo que trascendía la gratitud. Vio en él un dolor similar al suyo, un eco de abandono y decepción. Compartió sus propias historias, la crueldad de su madre, el rechazo de sus amigos, la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo. Era como si fueran dos desconocidos que, por casualidad, se encontraron en medio del desierto y descubrieron que hablaban el mismo idioma del alma. Sus vulnerabilidades, en lugar de alejarlos, los acercaron de una manera sorprendente y inesperada. Benicio estaba asombrado por la fortaleza de Elise. A pesar de todo lo que había pasado, cada portazo en su cara, cada noche fría en la calle, mantenía una visión optimista del amor y la confianza. Hablaba del bebé que estaba por venir con una esperanza palpable, como si esa pequeña vida en su vientre fuera la prueba de que el bien siempre triunfa. Esta pureza, esta resiliencia, era algo que Benicio, en su mundo cínico, había olvidado que existía. Él, que había perdido la fe en la humanidad, encontró en Elise un atisbo de que aún había bondad en el mundo. Un día, en un impulso incontrolable, Benicio la invitó a cenar a su casa. No era una cena de negocios ni una reunión formal, era una invitación sencilla, casi íntima, para romper con la rutina y el protocolo de la empresa. La casa, habitualmente fría e impersonal, adquirió una calidez distinta con su presencia. La conversación fluyó con naturalidad, llena de risas y miradas cómplices. Aquella cena marcó un punto de inflexión, la ruptura definitiva de las viejas defensas de ambos. Al final de la noche, un beso, titubeante al principio, pero cargado de una emoción que ambos intentaron negar, selló la conexión, haciéndoles cuestionar todas sus antiguas certezas. Esa noche en casa de Benicio, el beso que intercambiaron dejó a Elise sumida en un torbellino de emociones. Ella, que se había prometido no volver a confiar en nadie, sentía que el corazón se le aceleraba cada vez que pensaba en él. Benicio, a su vez, experimentó una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, la vulnerabilidad de querer, de sentir, de desear. Las barreras que había construido con tanto cuidado, ladrillo a ladrillo, ahora parecían frágiles y a punto de derrumbarse. El amor, esa emoción que había desterrado de su vida, empezó a dar pequeñas señales como una semilla obstinada que brota en tierra árida. Pero la vida, como un guionista implacable, disfruta de giros inesperados. Y el giro inesperado para Elise llegó en la forma de Lucas, el padre del bebé. Reapareció de la nada como un fantasma del pasado, con una sonrisa cínica y ojos llenos de malicia. No vino a ayudar ni a pedir perdón. Vino a chantajear. Tenía fotos, rumores, información que, de caer en malas manos, podría manchar la reputación de Benicio y su empresa, Green Tech Solutions, que ya estaba bajo la lupa de la prensa, debido a las acusaciones legales. El aire en la habitación se volvió denso y el miedo de Elise, que creía haber superado, resurgió con una fuerza abrumadora. Lucas no solo la estaba chantajeando a ella, sino a la única persona que la había contactado. Cuando se lo contó a Benicio, su reacción inicial fue de asombro. Él, que siempre lo había controlado todo, vio su imagen y su imperio amenazados por un escándalo. Su preocupación por la empresa y su reputación era evidente en su rostro, y Elise, con su sensibilidad al límite, lo interpretó como una señal. Para Elise, acostumbrada al abandono y la decepción, la preocupación de Benicio por su propia imagen parecía la confirmación de sus peores temores. Parecía que, después de todo, él no era diferente de los demás. Una vez más, se sintió traicionada, utilizada. Como si su historia fuera solo un detalle inconveniente en la vida perfecta de un millonario.
La herida, que apenas comenzaba a cicatrizar, se reabrió brutalmente. En un acto impulsivo, impulsada por el dolor y el orgullo, Elise tomó una decisión drástica, se fue. Desapareció sin dejar rastro. Como un soplo de viento. Ese calor, esa esperanza que había encontrado en los brazos de Benicio dio paso una vez más a la dura realidad de la calle. Regresó a una vida de penurias, vendiendo dulces y caramelos en las estaciones de metro, enfrentándose al cansancio, al hambre y a las miradas indiferentes. Cada moneda que caía en su bolsillo era para el bebé, para garantizar un futuro que, en ese momento, parecía más incierto que nunca. La vida, una vez más, la puso a prueba, pero la llama de la determinación en sus ojos aún brillaba. Mientras Elise intentaba sobrevivir en medio del caos de las calles, el apartamento de Benicio, antes iluminado por una nueva luz, se sumió en una profunda oscuridad. Su ausencia era un tormento constante. Un vacío que ninguna reunión de negocios ni una suma millonaria podían llenar. Lo atormentaba el arrepentimiento, esas palabras no dichas, esa preocupación por la imagen que le había costado la persona más importante que se había cruzado en su camino en años. Ese beso, una vez una promesa, era ahora un recuerdo doloroso, un recordatorio de lo que había perdido. Benicio, siempre un hombre de acción y estrategia, dedicó todos sus recursos a la búsqueda de Elise. Contrató detectives. Hizo llamadas telefónicas y registró cada rincón de la ciudad para encontrarla. Drentech Solutions, antes su principal prioridad, parecía estar perdiendo su brillo. El cinismo que lo había protegido durante años estaba dando paso a una vulnerabilidad que no había reconocido, una desesperación creciente que lo consumía día tras día. Comprendió con brutal claridad cuánto la amaba y cuánto había transformado su vida su presencia. Mientras continuaba la desesperada búsqueda de Benicio, Elise sintió que sus fuerzas se desvanecían en el metro. El agotamiento del embarazo, la desnutrición y el estrés de la vida en la calle le pasaron factura. Un día, mientras vendía dulces, se le nubló la vista y su cuerpo se desplomó. Se desmayó cayendo repentinamente al frío suelo de la estación. El pánico se apoderó de ella, pero fue Carla, su amiga de la calle, la misma a quien Vera le había presentado, quien reaccionó rápidamente. Carla, con la ayuda de algunos transeúntes, logró llevarla rápidamente a un hospital cercano. En el hospital, los médicos confirmaron lo que Carla ya sospechaba. Deshidratación severa, anemia severa y estrés que ponía en peligro la vida de Elise y la bebé. Carla, al ver a su amiga tan frágil y pálida, con una valentía que ella misma desconocía, tomó una decisión. Recordó a Benicio, ese hombre que parecía tan distante, pero que había demostrado un cariño genuino por Elise. Tomó el teléfono que Elise guardaba en su mochila con manos temblorosas. Lo llamó. La llamada de Carla fue como un rayo para Benicio. La noticia lo impactó profundamente y corrió al hospital con una rapidez que ni siquiera sabía que tenía. Al verla, acostada en la cama, tan pequeña y frágil, el corazón de Benicio se encogió como nunca antes. Las palabras que llevaban tanto tiempo atoradas en su garganta finalmente encontraron la salida. Se disculpó, no solo por las palabras malinterpretadas, sino por todo el tiempo que la había dejado sola. Por todo el dolor que le había causado con su incapacidad para expresar lo que sentía. Con la voz entrecortada, Benicio confesó su amor por Elise, un amor que había intentado reprimir durante tanto tiempo, oculto bajo capas de miedo y decepción. Y por primera vez en su vida, expresó su amor por él. Bebé que ella gestaba, la pequeña vida que se convertiría en el vínculo eterno entre ellos. La promesa llegó, fuerte y clara, con la certeza de quien finalmente ha encontrado su camino. Nunca más te abandonaré. Nunca más. Esas palabras, pronunciadas con la sinceridad que solo el dolor y el arrepentimiento pueden brindar, conmovieron profundamente a Elise. Ella, que había pasado por tantas pruebas, sintió una oleada de emoción que la invadió por completo. Las lágrimas corrían por su pálido rostro, pero ahora eran lágrimas de alivio y esperanza. Con una voz débil, susurró lo que albergaba su corazón. Yo también te amo, Benicio.
En aquella habitación de hospital, entre el olor a antisépticos y la luz fría, nació una nueva promesa. Un nuevo comienzo para dos almas heridas que finalmente se habían encontrado. Tras recibir el alta del hospital, con Elise aún frágil, Benicio le hizo la propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. No era una invitación a un trabajo ni una ofrenda de caridad. Era una invitación a un hogar, a una familia. Ven a vivir conmigo, Elise. No como un favor, sino como familia. Como mi familia. Esas palabras, viniendo de un hombre que ella creía que nunca se abriría a ella, fueron más que una petición. Fueron la materialización de un sueño que ni siquiera se atrevía a tener. En el jardín del hospital, bajo el suave sol de la tarde que comenzaba a desvanecerse, Benicio se arrodilló. No había pompa ni público, solo la sinceridad de un hombre que había encontrado su propósito. De la palma de su mano, reveló un delicado anillo con una piedra que brillaba suavemente. Este era el anillo de mi madre, dijo con la voz quebrada. Quiero que sea el símbolo de un nuevo comienzo para nosotros. Un comienzo basado en la verdad, en el amor y no en el miedo. Y entonces, con la mirada fija en ella, le hizo la pregunta que sellaría su destino. ¿Te casarías conmigo, Elise? Las lágrimas de Elise, que se habían secado por un momento, volvieron a fluir. Libremente, pero ahora eran de pura alegría. Asintió con un sí que apenas pudo pronunciar, y una sonrisa radiante iluminó su rostro, eclipsando la fragilidad de la enfermedad. El abrazo que siguió fue una mezcla de alivio, amor y la promesa de que, a partir de entonces, afrontarían el mundo juntos. Ese momento, en el jardín del hospital, bajo la mirada cómplice de las flores, marcó el fin de una era de dolor y el comienzo de un nuevo camino, forjado con esperanza y resiliencia. 3 meses pasaron volando, y el apartamento de Benicio, antes un lugar de lujo y soledad, se convirtió en un hogar, un nido cálido por el amor y la expectativa de la llegada de la pequeña Elena. Cada rincón tenía su toque personal gracias a Elise, quien eligió con cariño cada detalle de la habitación de la bebé, cada decoración, cada color. Ese espacio, que antes reflejaba la frialdad de su dueña, ahora rebosaba vida, alegría y la promesa de un futuro brillante. Benicio observó esta transformación con una sonrisa tonta, una sonrisa que pensó que nunca volvería a sonreír. Y entonces, en una tarde mágica, con el sol tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, la pequeña Elena Santos Duarte decidió venir al mundo. El llanto fuerte y sano de la bebé llenó la habitación del hospital, y en ese instante, el corazón de Benicio, que antes parecía una fortaleza impenetrable, se abrió por completo. Ver a Elise, exhausta pero radiante, con su hija en brazos, fue la imagen más hermosa que jamás había visto. Fue el momento en que todas sus barreras emocionales, construidas durante años de dolor y decepción, finalmente se derrumbaron. La llegada de Elena consolidó el amor entre Benicio y Elise, transformándolo en algo aún más profundo e inquebrantable. El compromiso que habían asumido en el jardín del hospital se convirtió en una realidad tangible, una base sólida para la familia que estaban construyendo. Benicio, antes un hombre cínico y desconfiado, se encontró completamente entregado al amor de su esposa e hija. Las viejas heridas, una vez abiertas, ahora sanaban, llenas de la alegría y el propósito de ser padre y esposo. La historia de superación de Elise y la transformación de Benicio no podían terminar ahí. Sabían que su camino, aunque único, podía inspirar y ayudar a muchas otras. Así nació el Instituto Elena Santos Duarte, un centro de apoyo para embarazadas en situación de vulnerabilidad, un lugar seguro donde otras Elisas podían encontrar refugio, apoyo y, sobre todo, esperanza. Fue el legado de su amor, prueba de que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar la fuerza para empezar de nuevo. El instituto se convirtió en un faro de luz, iluminando la vida de decenas de mujeres, ofreciéndoles no solo un techo, sino también dignidad, oportunidades y la certeza de que no estaban solas. Elise, con su experiencia, se convirtió en el alma del proyecto, acogiendo a cada embarazada con la atención y la comprensión que solo alguien que había
experimentado el mismo dolor podía ofrecer. Benicio, a su vez, dedicó tiempo y recursos utilizando su influencia para expandir el alcance del instituto, transformando su antigua ambición en un propósito mucho mayor y más significativo. Esa historia de Elise y Benicio, que parece de otro mundo, nos recuerda que, incluso en las peores tormentas, siempre tenemos la oportunidad de encontrar la calma. La vida de Elise, que comenzó con el dolor del rechazo y la incertidumbre de la calle, se convirtió en un testimonio viviente de la resiliencia humana. Ella, que experimentó de primera mano lo que es no tener nada, es ahora el pilar de un lugar donde otras mujeres pueden encontrar todo lo que necesitaban, pero no tenían: apoyo, dignidad y un nuevo comienzo. ¿Y Benicio? Benicio, él, que una vez fue una isla de hielo, rodeado de desconfianza y cinismo, descubrió la verdadera riqueza en el amor de Elise y la llegada de Elena. El dinero, los negocios, todo eso perdió su significado comparado con la alegría de formar una familia y usar su influencia para hacer el bien. Ese hombre de negocios frío y calculador dio paso a un hombre que encontró su mayor fortaleza en la vulnerabilidad, demostrando que la bondad, por mucho que intentemos ocultarla, siempre encuentra la manera de brotar. Hoy, al caminar por la Plaza da República, quizá ya no veas a Elise acurrucada en un banco, pero su legado está por toda la ciudad, resonando en las sonrisas de las mujeres a las que ayudó el instituto. Elena Santos Duarte, y en el brillo en los ojos de Benicio, quien finalmente encontró la paz. Su historia es un recordatorio de que la vida es una maraña de desafíos, sí, pero también es una invitación constante a la superación, a la transformación y a tener una fe inquebrantable en el poder del amor y la conexión humana. Es una de esas historias que te hacen respirar hondo y pensar: wow, la vida sí que está llena de sorpresas. Y, al final, eso es lo que nos llevamos, no lo que hemos acumulado, sino lo que hemos construido, lo que hemos transformado y la huella que hemos dejado en los corazones de los demás. La historia de Elise y Benicio es un faro para recordarnos que siempre vale la pena creer, incluso cuando todo parezca decir lo contrario. Se trata del coraje de amar, de entregarse y de descubrir que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante con una sonrisa en el rostro y el alma llena de esperanza. Hoy, viven una vida plena, rodeadas del cariño de sus amigos y de la familia que eligieron formar. Elena crece feliz, rodeada de amor y historias de superación, sabiendo que sus padres transformaron su dolor en un propósito de vida, cada día. El Instituto Elena Santos Duarte se expande, llegando a más y más mujeres, transformando la Plaza de la República, escenario de tanto dolor para Elise, en un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo para tantas otras.